vamos a hablar acerca de los principios del reino, ¿sí? Pero antes de pasar a lo que es esta enseñanza, vamos a entregar este tiempo en manos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de aprender del reino, Señor. Espíritu Santo, ven en estos momentos, abre nuestro entendimiento, rompe estructuras mentales para que asimilemos, Señor, las bendiciones que vienen de lo alto, Señor, y que ya están aquí en la tierra y que deben de venir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el término del reino de Dios se encuentra 52 veces en el Nuevo Testamento, por eso es importante conocer acerca del reino de Dios. El término del reino de los cielos está 31 veces y en la palabra reino está 138 veces en el Nuevo Testamento. Entonces es algo muy importante. De hecho, cuando Jesús comienza su ministerio, en Mateo, vayamos a Mateo 4:17. Y lo primero que hizo después de que Jesús pasó por una prueba en el desierto, 40 días y 40 noches estuvo ayunando y fue puesto a prueba. Y al salir de ahí, el Señor ya estaba listo para su ministerio, pero lo primero que hizo fue lo siguiente. Dice que comenzó Jesús a predicar diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Y vamos a Hechos 1, versículo 1 al 3. ¿Sí? Y dice, comienza Lucas escribiendo a Teófilo en este libro, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro, hablando del libro de Lucas, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Qué importante entonces es Jesús durante 40 días se les estuvo apareciendo a los discípulos antes de ir al Padre, pero hablándoles de algo muy específico, el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la palabra reino? Reino en el griego es un término que se pronuncia basilea y significa propiedad real, gobierno, ámbito. ¿Sí? Y para entender lo que Jesús nos trajo a través de su sacrificio y a través de su redención, el reino de Dios aquí en la tierra, para entender lo que nos está trayendo debemos de entender lo que hemos perdido. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces tenemos que entender, irnos hacia el origen. ¿Qué es lo que perdimos? ¿Sí? Como raza, ¿no? Como creación de Dios, como hijos de Dios. Y en el Génesis 1 y el capítulo 1 y 2, todos esos dos capítulos son los únicos capítulos donde Dios menciona una palabra que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Y dice, y vio Dios que era bueno. De hecho lo menciona los 6 días de la creación. Dice, y vio Dios que era bueno. Y en la séptima vez dice, y esto era muy bueno. Está hablando de una plenitud, de una perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Y qué es lo que había en esa perfecta voluntad de Dios? Lo encontramos en Génesis 1:26. Si vámonos a Génesis 1:26. Y dijo, y hablando en esta parte específica, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio, apunten esa palabra, sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al humano a su imagen y lo creó a su semejanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué había en Génesis? En 1:26 está descrito lo que teníamos en ese momento. Nos daba una identidad, ¿sí?
dice que Dios crió, diga, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿sí? Dios nos comparte de su naturaleza y somos un modelo de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Otra cosa que había en ese ámbito del reino de Dios aquí en la tierra era, teníamos una comunión constante con Dios. Ellos no tenían que orar para comunicarse con Dios. Dios caminaba con ellos, ¿sí? En Génesis 3:8 habla de que Dios paseaba en el fresco de la mañana en el jardín del Edén. ¿Pueden imaginarse eso? La presencia de Dios manifiesta caminando por el Edén con ellos, ¿no? Otra de las cosas eran benditos. Génesis 1:28, esto es muy importante, el ámbito del reino de los cielos. Génesis 1:28. Dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy la tierra y todas las plantas que producen semilla. Lo primero que dijo, los bendijo. Y aparte les dio una asignación. Pero esa asignación estaba bendita. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que ellos hacían era bendecido, era fructífero, era productivo, más allá del 100%. ¿Sí? Génesis 2:8. Y dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Dios los puso ahí con un propósito, que es dominar, ¿sí? Tener dominio. ¿Sí? Entonces, el reino, prácticamente el reino de Dios aquí en la tierra, significa lo que había en el cielo, lo que había en el cielo existía en la tierra. Y puso al hombre como gobierno de ese reino, ¿sí? Pero ¿qué pasa en Génesis 3? El hombre se deja dominar por el pecado. No es que el pecado era más fuerte que el hombre. El hombre tenía la capacidad de dominar el pecado. Sin embargo, se deja dominar, se deja engañar y pierde. Y la perfecta voluntad de Dios que existía en la tierra se destruye, ¿sí? ¿Qué pasa? Se pierde la comunión con Dios. El hombre pierde su identidad de hijo de Dios y se esconde de Dios. Cuando Dios se paseaba, como todas las mañanas, para tener comunión con su hijo, el hombre se esconde, ¿sí? También la tierra, el reino que Dios había puesto aquí en la tierra para que el hombre gobernara, se maldice, ¿sí? Y lo que tiene que hacer el hombre es esforzarse cada día para poder obtener el sustento, ¿sí? Y último, el hombre muere espiritual y eventualmente físicamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A partir de Génesis 3, Dios prepara un plan de restauración del reino de Dios. Dios no iba a quedarse sin una acción, ¿no? Entonces, a partir del Génesis 3 hasta el resto de la Biblia, es el plan de Dios para restaurar el reino de los cielos que existía en el Génesis, restaurarlo y regresarlo aquí en la tierra, ¿sí? Dios no está interesado en religión, Dios está interesado en restauración, ¿sí? Por eso hay palabras en la Biblia como redimir, reconciliar, renovar, arrepentimiento, porque el prefijo re significa volver a la posición original. ¿Sí? Dios está interesado en que regresemos a la posición original, porque esa es la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, para entender lo que Dios nos quiere dar, hay que entender lo que perdimos, ¿sí? Entonces, volvamos a Génesis 1:26, ¿sí? Entendamos lo que Dios, cómo era ese reino de los cielos en la tierra. Dice que Dios crea, en el versículo 1:26, Dios crea al hombre con su misma naturaleza. Y Dios es un ser trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De hecho, la palabra Elohim es un singular plural, ¿sí? Por eso digo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí?
Y el hombre también tiene esa característica, es un ser trino, es un espíritu con alma en un cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en Génesis 1:26? Dios toma parte de esa sustancia y se la da al hombre. Entonces, Dios es espíritu, ¿sí? Y nos transmite de esa naturaleza, el espíritu de Él también, ¿sí? Dios no tiene espíritu, Dios es espíritu. Y el hombre también es una criatura espiritual, ¿sí? No somos un cuerpo que tiene un espíritu, somos un espíritu que se mueve en un plano material, por eso necesita un cuerpo. Pero tenemos esa naturaleza espiritual. Es la primera cosa que tenemos que renovar nuestra mente, ¿no? Por eso el hombre es la única criatura que puede tener comunión con Dios. Y comunión significa una unión común, ¿sí? Para que haya una unidad entre dos personas, tiene que haber algo en común. Es una relación. Entonces Dios tiene algo en común con nosotros. Tenemos su naturaleza. Somos los únicos que podemos tener esa clase de comunión. Los ángeles no son llamados hijos de Dios, ¿sí? Solamente el hombre es llamado hijo de Dios, ¿sí? Y hijo quiere decir que salió de alguien, quiere decir engendrado. Tiene que decir que algo salió de alguien, ¿sí? Volviendo a Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y la hagamos a nuestra semejanza. Imagen en el hebreo es el término tselem, que significa característica, semejanza. Y el otro término es demoth, que significa modelo, significa algo que funciona como el original. Entonces, lo que somos nosotros, somos el modelo de Dios aquí en la tierra. Sí, eso es lo que tenemos que entender. Hagan de cuenta, si ustedes agarran un vaso de agua y llenan una jarra grande con vaso de agua, una jarra de agua grande, y lo vacían en un vaso, ¿sí? El vaso tiene una diferente estructura que la jarra, pero el contenido, que es el agua, funciona igual. Tiene la misma característica, la misma composición molecular y tiene las mismas funciones. Así es lo que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Por eso Dios te dice, ser santo, como yo soy santo. No te dice, ora por santidad, te dice, sed santos. Y en 1 Pedro también nos hace ese énfasis, sed santos porque Dios es santo. ¿Qué significa eso? Que tenemos esa capacidad de ser santos, ¿sí? Y a partir de que somos renovados por la sangre de Cristo, tenemos esa capacidad, esa santidad, somos los santificados. Y esa es una de las cosas primeras que tenemos que romper en nuestra mente. Cuando Jesús habla de arrepentidos, habla de un metaneo, de un cambio de mentalidad, ¿sí? Estamos demasiado empapados de un concepto religioso de lo que significa la iglesia, ¿sí? Y del reino de Dios. Una prueba de que somos la misma naturaleza de Dios, de lo que Él estaba hablando, es lo que Dios pagó para recuperarnos. Y es algo también que tenemos que entender, tenemos que bajarlo a nuestro corazón. La Biblia dice que Dios nos redimió, ¿sí? Y la palabra redimir viene de un término hebreo que significa raudao, es el nombre hebreo, raudao, y significa pagar un rescate. Y también viene del término hebreo gaual o gaulhal, que es un término en el oriente que va de acuerdo a una ley que se aplica en el oriente. Dice que si un pariente pierde algo, otro pariente lo puede recuperar, ¿sí? Es recuperar la propiedad de un pariente. ¿Qué significa eso? Dios nos redimió, pero nos redimió porque le pertenecíamos a Él originalmente. Y en la ley oriental, para poder recuperar algo que perdió un pariente, tienes que pagar el mismo valor por ese bien, ¿sí? Entonces, el precio que tenía que pagar Jesús por nosotros, y Dios por nosotros, tenía que ser el mismo valor. Por eso un ángel no podía haber muerto por nosotros, porque nuestro valor era más alto. ¿Se dan cuenta de eso? La religión nos enseña que Dios murió por nosotros porque sentía pesar por nosotros y murió para darnos un valor. No, el precio que Dios pagó es exactamente el precio que tú valías, su propia vida, ¿sí? La muerte de Cristo
confirma que tenemos ese valor porque somos hijos de Dios, somos esencia suya, ¿sí? Somos naturaleza divina, ¿sí? Y regresando a Génesis 1:26, si lo queremos de alguna manera parafrasear, ¿sí? La fotografía general de Dios es la siguiente: liberemos de nosotros una especie llamada humanidad, con nuestra naturaleza, carácter y cualidades espirituales, para que funcionen como nosotros y que tengan un reino sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Si se le preguntan, ¿cuál es el propósito de que Dios creó al hombre? Y muchos pueden decir para alabarlo, pero aquí lo que dice es para reinar sobre un reino que Dios, ¿sí? La Biblia habla de un rey, que es Dios, habla de un reino en los cielos, habla de un reino en la tierra originalmente y habla de hijos herederos, ¿sí? Para reinar en ese reino en la tierra. Tu propósito como hijo de Dios, restaurado por la sangre de Cristo, es retornar el reino que había en el Génesis y traerlo aquí en la tierra. Esa es como le llaman en inglés, el picture, la imagen general del plan de Dios. Y hay una imagen específica para tu vida, que es la siguiente: tú, cuando vienes a Cristo, estás obligado o obligada a restaurar el reino de Dios en tu vida, ¿sí? Y eso significa familia, significa vida personal, significa negocio, significa trabajo. Hay mucho que restaurar en el reino de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y eso es para lo que venimos a hacer. Tenemos mucho trabajo como hijos de Dios, ¿sí? De eso se trata. Gobierno. Dios te puso aquí para gobernar, para traer el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Cuando uno entiende eso, ¿de dónde vienes? ¿Sí? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Sí? ¿Por qué Dios te puso aquí? Muchas de las formas de actuar van a cambiar, ¿sí? Hablando de santidad, como les digo, a veces uno ora por santidad, pero no se da cuenta que uno tiene esa capacidad porque uno ya fue santificado, tiene naturaleza divina. Y eso cambia muchas cosas en tu vida personal. Cambia la forma de relacionarte con la gente, cambia tus momentos íntimos personales, porque sabiendo que eres santo, sabiendo que tienes esa naturaleza divina, algo cambia en tus actuaciones. De hecho, la forma en que enfrentas las tentaciones también son diferentes. ¿Por qué? Porque no es tan fácil pecar cambiando esa forma de pensar, sabiendo que eres santo, que tienes la naturaleza divina en ti, que tienes a Cristo, que tienes al Espíritu Santo, ¿sí? Por eso Jesús en Mateo 4:17 decía: arrepentidos. Ahorita vamos a hablar qué significa eso. Cuando empezamos a traer el cielo en la tierra, el reino de Dios, y empiezan a cambiar las cosas, todo el ámbito que rodea ese aspecto de tu vida en el reino es transformado de una manera sobrenatural. Como les dije, en estos 5 años Dios ha tratado con nosotros, a mí y a mi esposa, y una de las cosas que hizo Dios en estos 5 años es romper la estructura religiosa en el sentido de relacionarme con Dios, y eso de alguna manera ha hecho que al volver a estudiar esta palabra del reino lo pueda entender, y es como una puerta abierta, ¿no? El cambiar esa forma de pensar. Ahora, continuando con el Génesis, entonces, después del capítulo 3, o en el capítulo 3, Dios se deja dominar por el pecado, y se rompe y se destruye esa relación perfecta con Dios. La perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra es interrumpida. Pero en Génesis 3:15, Dios hace una promesa, y vamos a ir ahí.
Y dice, pondré, hablándole a la serpiente, hablándole directamente a Satanás, Dios le estaba haciendo una promesa, y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Estaba hablando de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, la descendencia de Eva a través de un hombre, que iba a ser Jesucristo, que era Dios encarnándose en el cuerpo de una persona, de un hombre, como sería restaurado el reino de los cielos, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 15:45 para entender este misterio, esta gran verdad, ¿no? 1 Corintios 15:45. Dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, hablando de la persona, el primer hombre que interrumpió el reino, que se dejó vencer por el pecado, y que por medio de él el reino de los cielos es interrumpido aquí en la tierra. Entonces, hablando del primer hombre, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida, ¿sí? El segundo Adán, el último Adán es Jesucristo, ¿sí? Vamos a Isaías 9, del 6 al 7. Dice, se extenderán su soberanía y su paz no tendrá fin, hablando de la profecía de la venida de Cristo, dice. Vamos desde el 6. Vamos a irnos desde el 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombres. Otros dicen el reinado. Está trayendo, lo que está haciendo Jesucristo, está el reinado que Adán perdió, lo está regresando a la tierra otra vez, a nosotros. Y le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús trayendo el segundo Adán, porque era a través de un hombre que debía recuperarse lo que se perdió, ¿sí? Entonces, el segundo Adán cumple la ley perfecta de Dios, ¿sí? Y a través de su sacrificio, somos redimidos, somos comprados de nuevo por el valor que teníamos, ¿sí? Y a través de él, el reino de los cielos regresa, lo que se perdió, se regresa a la tierra, ¿sí? Y lo primero que hace Jesús cuando viene es: arrepiéntete, porque el reino de los cielos ha llegado. Lo que está diciendo, Adán, el primer hombre, cambia tu manera de pensar, porque el reino de los cielos está aquí. ¿Sí? Y es lo que nos está diciendo. Y arrepentirse en el griego viene del término metaneo, ¿sí? Que significa pensar diferente, reconsiderar, ¿sí? Y muchas veces cuando en algunas enseñanzas acerca del arrepentimiento nos decían que era volver 180 grados hacia atrás. Pero eso es el resultado de cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros no podemos cambiar nuestras actuaciones si no transformamos nuestra mente primero, ¿sí? Si no cambiamos nuestra forma de pensar. Es muy difícil o es casi imposible, ¿sí? Y cambiar la manera de pensar que nos enseñó la religión, el humanismo, y cómo nos programó también el ateísmo, ¿no? Arrepentirse no es venir al altar a llorar y sentirnos mal por lo que hicimos y luego salir y lo volvemos a hacer, ¿sí? Porque este es un problema es una estructura mental que hemos aprendido de la religión. Porque pensamos que el reino de Dios solamente se encuentra en un solo lugar, y el reino de Dios está en nosotros, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que arrepentirnos es cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cuál es nuestra cómo debemos de cambiar nuestra forma de pensar? Primero, sabemos que entender que somos naturaleza divina, ¿sí? Que tenemos parte de la naturaleza de Dios, que tenemos su santidad, tenemos su amor. Y hablando del amor, dice: ama a tu enemigo.
Y no dice, ora para que ames a tu enemigo. Dice, ama a tu enemigo porque Dios es amor. ¿Sí? Significa que esa capacidad, esa naturaleza de amor también la tenemos. Dios nunca nos va a exigir algo que no poseamos. Y si te dice, eres santo, actúa como tal, es que tienes esa capacidad en ti. ¿Sí? Cuando entiendes esto y empiezas a cambiar tu forma de pensar, todas las áreas de tu vida también son transformadas y tu forma de actuar también. Por eso es importante, Jesús decía, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. De otra manera no pueden entrar al reino de Dios con esas estructuras que teníamos antes, ¿no? Vamos a Juan 3, 1 al 3. Juan, perdón, 3, disculpen, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le responde a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dijo Jesús, y respondió Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y yo te aseguro que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor de nuestra vida? En el momento en que hacemos esa confesión de fe, creemos y aceptamos eso, nuestro espíritu vuelve a nacer, tenemos esa capacidad, vuelve el reino de Dios en nuestra vida, tenemos esa capacidad de comunicarnos con Dios. Sin embargo, esa restauración, ese arrepentimiento es un proceso, porque tiene que haber una transformación de nuestra mente primero. En Romanos 12, del 1 al 2, Romanos 12, versículo 1, versículo 2, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? Cambia tu forma de pensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder entender los principios del reino en tu vida. ¿Sí? Y vas a ser transformado también. Cuando entendemos cuál es la naturaleza, el valor que tenemos y el propósito, que es gobernar tu vida, ¿sí? Entonces todos tus pensamientos van a influenciar tus acciones. Tu vida personal y familiar y el ámbito que rodea va a ser transformado. Como testimonio personal, puedo decir que ya hay áreas de mi vida y en la vida de mi esposa que el gobierno de Dios, el reino de Dios está ya siendo manifiesto. Y una de ellas es nuestra vida, nuestra relación como esposo y esposa. Créame, es maravilloso. Otra de las áreas que yo creo que ya Dios está, el reino de Dios está en mí, es en el área económica. Porque es algo muy importante en la parte económica relacionada con el reino de Dios. Estamos tan preocupados a veces por las cosas, oramos por cosas, pero no debemos orar por las cosas, debemos orar porque el reino de Dios venga a nosotros. Vamos a Mateo 6, 31 al 33.
Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No oremos por cosas, oremos para que el reino de Dios venga, porque en el reino de Dios todas esas cosas están añadidas, ¿no? Están dentro del reino de Dios. ¿Sí? La fuente no está aquí en la tierra, la fuente viene del cielo. Y esa fuente tiene que bajar aquí en la tierra, ¿no? Entonces, ora por que cada vez que ores, porque de hecho decía en el Padre Nuestro es, venga tu reino, hágase tu perfecta voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. ¿Sí? Ese es el trabajo que usted y yo tenemos, es bajar el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto va a ser, si el pastor nos da la oportunidad y si Dios nos lo permite, pues vamos a hacer una serie vamos a hablar del reino, mensajes del reino, y vamos a entender y vamos a aprender estas cuestiones, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que entender y tenemos que romper es el concepto de iglesia, ¿no? Y lo digo esto porque el concepto o la palabra iglesia, Jesús la menciona nomás 2 veces, ¿sí? En Mateo, solamente 2 veces, a diferencia del reino. Y no es que sea mal la palabra eclesía, pero la eclesía hay que entenderla en el término bíblico. Eclesia viene de la palabra eclesia, que está compuesta por 2 palabras. El primero es un prefijo, que es eka, y significa desde afuera. Y otro término que es kalein, en griego, que significa llamados, ¿sí? Los llamados de afuera. Y este término eclesía era un término que usaban los griegos para designar un sistema de gobierno, ¿sí? Que eran personas elegidas que eran consideradas como ciudadanos. En la antigua Grecia las ciudades-estado tenían sus reglas políticas. Una de ellas, para ser ciudadano tenías que haber estado 2 años en el ejército, haber participado en cuestiones políticas, ¿sí? Y el ser ciudadano era un privilegio, ¿sí? Y esa eclesía era el grupo de gente que tenía la capacidad de ejercer la autoridad a través de aplicación de las reglas y de las leyes del rey, ¿sí? Entonces lo que está diciendo Jesucristo cuando menciona la palabra eclesía, está hablando de nosotros, pero está hablando no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista, podríamos decir, político. Ustedes los llamados a ejercer la autoridad del cielo. Nos está dando un término donde nosotros somos los llamados a ejercer la autoridad, no solamente en nuestras casas, sino en todo lo que nos rodea, ¿sí? Y hemos conceptualizado el término iglesia en el plano religioso. Por eso, y decir, lo que el reino de Dios está guardado solamente en un espacio, en un edificio. No lo es así. El reino de Dios está en nosotros. Y nosotros como iglesia, porque en el Nuevo Testamento se menciona muchas veces el término eclesía. No está hablando de un lugar, está hablando de un grupo de gente que ejerce la autoridad y las leyes del rey, ¿sí? Que es Dios. Entonces, pues quisiera terminar haciendo una oración, y también como dijo el pastor, el momento en que Jesús venga va a ser cuando el evangelio del reino sea predicado, ¿sí? Porque es necesario que el evangelio del reino es predicado, ¿sí? Y cuando el reino de Dios baja del cielo, baja a la tierra, las cosas cambian, ¿sí? Cada aspecto de nuestra vida es transformado, ¿sí? No solamente la parte económica, sino la de salud, o tiene que ser transformada, la familiar, inclusive la gente que nos rodea, nuestro trabajo, nuestro negocio, y más allá todavía hay más, ¿sí? Porque fuimos llamados a dominar, ¿sí? A tener dominio.